La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre. Elogio del hierro y del acero, que es el homenaje de Euskadiko Orkestra a Eduardo Chillida. Les hablamos esta noche desde el caserío Zabalaga de Hernani, convertido en epicentro de la obra de uno de nuestros artistas más influyentes y más internacionales del siglo XX. Él hablaba de sí mismo como un árbol con raíces en un país y las ramas abiertas al mundo. Se abrió al mundo, a un mundo que recibió con las manos abiertas sus esculturas, su obra, pero él mantuvo sus raíces aquí, en Guipúzcoa, en la luz del norte, en la fuerza del Cantábrico, en el Valle del Hierro, donde forjó sus obras más importantes, y en la portería de la Real Sociedad. Fue portero de la Real. Por cierto, la Real, Merino acaba de meter el 1-2, todavía tenemos ahí para recortar, pero este año se celebran 100 años del nacimiento del guipuzcoano más universal. Hemos venido a celebrarlo a Chillida Leku, que traducido es el lugar de Chillida, un sitio extraordinario en el que el acero, el hierro, el granito de sus obras se fusionan con la naturaleza, dando lugar a una obra nueva. Cada día una obra artística nueva. Y nos hemos querido acompañar de quienes mejor lo conocieron, a él, a su obra y a su legado también. Mikel Chillida, buenas noches, Gabón. Gabón, Aimar, buenas noches. Mikel es director del desarrollo de Chillida Leku, es nieto de Chillida. A los abuelos se les suele caer la baba con sus nietos. Supongo que en tu caso también es al revés, ¿no? Sí, vamos, es tal y como lo dices. Sí. ¿Era muy familiar? Lo era. ¿Sí? Sí, los Aitonas eran muy núcleo familiar. Todos los domingos, por ejemplo, comíamos en casa de los Aitonas, en Inchenea, justo encima del Peine. Y sí, le gustaban mucho. Los niños, le gustaba ese entorno, ¿no? Yo creo que era una persona que disfrutaba mucho, era muy disfrutón, pero disfrutaba sobre todo de dos cosas. Una era su trabajo, que le apasionaba, y la otra era la familia. Era muy excéntrico, cumplía estos estereotipos de artista excéntricos que tenemos todos en la cabeza. Pues yo diría que no. No tenía, era al revés, era muy metódico, por ejemplo, o buscaba un tipo de rutina donde luego él pudiese crear. La creatividad estaba casi dentro de esa manera tan metódica, ¿no? Ir a las mañanas al estudio, del estudio iba a casa a comer, volvía al estudio, pasaba por aquí a las tardes, iba a casa. Tenía una rutina bastante estricta. Yo creo que era casi estricto y comprometido con lo que hacía. Cuando has dicho pasaba por aquí, ayúdame a describir a los oyentes que nos están escuchando en toda España ahora mismo dónde estamos. Bueno, ya lo habéis mencionado y además muy bien, habéis hablado muy bien de este lugar, que es un leku, ¿no? Un lugar muy especial, Chillida Leku. Este es el caserío de Zabalaga y este podemos decir que es el lugar que creó el Aitona, que creó Eduardo Chillida junto con la Machi, con Pili y con una serie de colaboradores esenciales o coautores también, y que digamos que creó para que su obra pudiese tener un sitio al que pertenecer. La obra está, digamos, la obra de Aitona está por todo el mundo. Hay obra pública en muchísimos países, hay obra en muchísimos museos, muchísimas colecciones. Pero antes hablabas, ¿no?, de ese árbol, de esas raíces, como él mismo decía, ¿no? Tengo las raíces aquí, en mi sitio, y los brazos, las ramas abiertas al mundo. De alguna manera este es la raíz, este es el lugar a donde siempre puede volver una de sus obras. Es la casa de sus padres, por decirlo de alguna manera. Me llama la atención, paseando por Chillida Leku, Mikel, que no hay un orden establecido de visita de Chillida Leku. ¿Eso por qué es? Bueno, eso es porque él era una persona... No hay un recorrido lógico, ¿no? Sí, no hay un camino, no hay una pauta para descubrir Chillida Leku. Estos son 11 hectáreas de terreno, ¿no?, con este caserío de finales del siglo XV. Pero lo bonito es eso, que él no quería nunca condicionar. Si te fijas en sus obras, el nombre es una especie de pista, siempre muy poética, pero no era, por ejemplo, de dar explicaciones de las obras. ¿Es verdad que os juntaba a los nietos y os decía, mira esta obra, ¿cómo le llamaríais? Sí, alguna vez cuando estábamos ahí en Inchenea, después de comer,
igual nos venía con una escultura. Me acuerdo una vez que estaba con uno de mis primos, con John, y vino con una escultura así en la mano y, a ver, John, Miquel, venid, tal. Nos sentaba y nos daba la escultura, un aroma, una obra pequeñita, que luego acabó siendo una obra pública, y nos decía, a ver, ¿qué nombre le pondríais? Y entonces nosotros empezábamos, pues esto es el balón de no sé qué, esto es la pelota, diciendo, nos daba tiempo para decir tonterías, ¿no? Para buscar de alguna manera nuestras respuestas. Pero luego ya te cogías, te sentaba y no, bueno, pues a esta obra le he llamado La jaula de la libertad, pues porque simboliza la ley, lo que es una ley. Las leyes en realidad parece que cierran, pero cierran para dar libertad precisamente. Entonces por eso los espacios tienen que ser abiertos y por eso nos dan precisamente libertad siendo una jaula. Y tú flipabas, claro, cuando te decía eso. Totalmente. Bueno, yo flipaba porque porque era mi Aitona, ¿no? Tu abuelo, que yo creo que todos siempre hemos tenido relaciones muy bonitas, o bueno, por lo general se tienen muy buenas relaciones con los Aitonas, con los abuelos, porque no educan, sino que hacen otra cosa. Y en nuestro caso yo creo que en ese contexto lo que veíamos todos los nietos, y bueno, yo creo que todos, era que había algo muy importante que estaba pasando ahí, porque, como digo yo, eran muy transmisores de valores de alguna manera. Veíamos que había algo muy importante que nos unía a todos y que había mucho valor. Toda la familia lo entendía como algo muy valioso lo que estaba pasando ahí. Y eso, pues yo creo que deja pozo. Te he preguntado por el recorrido. Yo no sé si vosotros aquí sois capaces de averiguar cómo es una persona, cómo es el visitante, según qué tipo de recorrido, según cómo afronta Chillida Leku. Sí, aquí cuando llegas es muy bonito, porque nada más entrar al museo se definen como 3 caminos. Son infinitos, evidentemente, pero hay un camino que va directo al caserío, otro que recorres acerca de las obras y sube como un camino un poquito más largo. Y luego hay una tercera opción, que es un camino que se intuye, pero que ha crecido la hierba y que te lleva casi por el linde del museo. Y claro, tú ahí puedes ver, el que es pragmático y viene a lo que entiende el que es el museo, que es el caserío, sube directamente al caserío. Luego tienes a la gran mayoría que cogen el camino intermedio, y algún valiente explorador se mete por ese atisbo de camino a encontrar un poquito su senda, y es muy bonito. ¿Sí? Mireia Massagué, directora de Chillida Leku. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acogernos, lo primero. No, ha sido un placer, y ver el caserío tan lleno de gente a estas horas, pues para nosotros también es una novedad y es muy bonito. Está siendo una noche de radio muy bonita, acompañada de tantos oyentes. Mireia, ¿usted de qué tipo de visitante es? ¿De los que viene directa, pragmática al caserío, de los que coge el camino intermedio, o de los exploradores? De los que voy poniendo orden mientras aprovecho, salgo de la oficina y aprovecho siempre algún rato pero sí que es verdad que tenemos la posibilidad de perdernos muchas veces en las campas, en el bosque o en el mismo caserío, y hemos de decir que somos unos privilegiados, porque cuando tenemos algún problema y buscamos algún momento de inspiración, pues tenemos la oportunidad de salir y buscarla por las campas. Mireia, estamos dentro de este caserío en el que hay obra de Chillida, pero hay obra de muchos otros artistas tan grandes como Chillida. ¿Por qué? Hemos tomado como excusa, digamos, el centenario para hacer una exposición que creo que todo el mundo tenía muchas ganas que pasara, que es recordar estos primeros años, los años 50, 60, 70, que fueron tan importantes para la formación como artista profesional, en unos momentos realmente que en España eran muy complicados, y que de mano de un galerista único en el siglo XX, que se entiende como un personaje del siglo XX que fue M. Maet, pues tiene esta capacidad de crecer y volar. Y como bien decías, nos acompaña un magnífico Giacometti que nos está mirando mientras hacemos el programa. Tenemos encima de nuestras cabezas un Calder maravilloso que se va moviendo con esta brisa que tenemos en este caserío, y encontramos a otros muchos amigos en el piso de arriba. O sea que Chillida cumple 100 años rodeado de amigos. Eso es.
¿Qué vio Macht en Chillida? Además, descubrió su talento muy, muy pequeñito, ¿no? Muy joven. Súper joven, con una beca trabajando en París, y le llamó la atención esa manera de aproximarse a la escultura con un cincel, aunque estaba trabajando el yeso. Y esos golpes, esa manera de trabajar fue que captaron su atención. Tenemos alguna muestra justo detrás nuestro, estas obras figurativas de estos primeros años que todavía se conservaron, y que Aimé, que tenía mucho abstracto, dijo: ostras, qué manera de trabajar este joven artista figurativo, hasta que al cabo de muy pocos años Chillida, digamos que entró en crisis, quiso volver a su tierra, a sus raíces, para encontrarse, y se lanzó al hierro y buscó todo este camino abstracto que nos ha llevado hasta hoy. ¿Cómo se podría definir la relación entre Chillida y el hierro? Ostras, ¿cómo se podría definir? Bueno, yo creo que fue un descubrimiento, algo que para él seguramente estaba latente porque había nacido en esta tierra, y que el hecho de volver a él le permitió realmente encontrarse. Hemos empezado hablando de los amigos de Chillida, que hoy están aquí, pero uno de los apoyos fundamentales, lo ha mencionado ya Miquel, que era la Machi, me llamabais así, ¿no? La Machi, Pilar Benzunce. Sin ella sería absolutamente imposible entender la obra de Chillida. Bueno, es que sin ella no existiría la obra que conocemos de Chillida. No existiría este lugar, y su vida hubiese sido, y su arte hubiese sido otra cosa, porque la Machi era fundamental. Hay una carta que le escribió Chillida a Pili Belzunce desde Madrid en 1945 que dice: mi queridísima Pili, antes de nada te advierto que leas esta carta con detenimiento y pensando bien en lo que en ella te digo, ya que es de suma importancia para ambos. Ya sabes, pues hemos hablado alguna vez de ello, que la carrera que sigo, arquitectura, no me gusta, o mejor dicho, no siento vocación por ella. Sabes asimismo la gran afición que siento por las artes plásticas, afición que se ha acrecentado enormemente en los últimos meses. Todo esto te lo digo para que comprendas por qué he decidido abandonar la carrera de arquitectura y dedicarme al arte. No pienses que obro precipitadamente o que no he pensado en el alcance que tiene lo que voy a hacer. Todo lo prefiero a pasarme la vida entera lamentándome de haber equivocado mi camino y sufriendo el pensar ¿por qué no seguí mi vocación? Wow, esta carta es fundacional. Bueno, totalmente. Eso es el Aitona, ya ves que habla de que lo ha meditado, lo ha pensado. Era una persona muy, en ese sentido, muy templada, muy de tiempo. Antes hablabais de tiempo, ¿no? Para Chillida el tiempo es muy importante. Mireia, ¿cómo fue el flechazo de Chillida y Pili Belzunce con este caserío? Ostras, tengo que decir que yo aprendo por ósmosis, y entonces soy la última que ha llegado al proyecto hace 5 años, y esta pregunta, teniendo al lado a Joaquín, me da hasta apuro contestarla, pero me complementa seguro. Pero yo creo que hacía tiempo, como bien ha dicho antes Miquel, que meditaba tener un espacio para él, y de golpe cuando lo encontró lo supo, lo sintió y se lo dijo, y así se lo dice a Pilar. Joaquín es Joaquín Montero, buenas noches. Buenas noches. Es arquitecto y ayudó a Chillida a construir esto prácticamente, no de cero, pero bueno, a ponerlo tal y como es hoy, a hacerlo tal y como es hoy. Tuvieron que empezar, no de la nada, pero esto estaba en unas condiciones pésimas. Bueno, estaba en unas condiciones pésimas, pero yo te diría que excepcionales. Y que explíquese. Sí, es que es decisivo, ¿no? Decir que, bueno, yo supe que estaban detrás de esta casa cuando, terminando una obra, con la obra de su casa, encima del Peine del Viento, que fue una obra como de 2 años, mano a mano con Pili, porque desde el principio Eduardo dijo: mira, tienes que hacer esta obra con Pili, que sabe combinar muy bien estética y funcionalidad. Y era realmente así, ¿no? Durante 2 años hicimos la obra de Inchenea, que es donde luego vivió Eduardo, y 3 de sus hijos,
y fue una obra que la observación distante y curiosa de Eduardo, que le divertía esta obra, pero bueno, no participó, ¿no? Y cuando estábamos acabando esta obra, un día me dijo Pili, mira, acabamos de ver de noche un caserío en ruinas, fantástico, y vamos a intentar comprarlo. 2 años más tarde, un poco más tarde lo compraron, y 2 años más tarde me llamaron porque, le habían encargado un trabajo en París y quería que yo colaborara con él. Vinimos a ver el caserío y era sorprendente la relación que tenía lo que se veía del caserío con la obra de Eduardo. Los nudos de la estructura, ¿no?, que son fantásticos, que son de finales del siglo XVI, del siglo XV, ahí hay un dintel datado en 1494, pues realmente todo esto tenía una relación imponente, ¿no? La relación de cómo se trabajaba el material con muy pocos elementos, con el conocimiento absolutamente preciso y respetuoso del material. Todo esto ya tenía una relación con la obra de Eduardo, que era emocionante, ¿no? Por otra parte, este vacío que tenemos aquí delante ya existía. En la ruina, la cubierta se había caído con la estructura de madera y desde el exterior, porque no se podía entrar, ya se veía este vacío, ¿no? Realmente era casi como una invitación, una provocación, ¿no? Yo creo que fue una suerte que el edificio se arruinara, ¿no? Porque si no, no habríamos visto este espacio, ¿no? Es verdad que usted le dijo, tenemos que hacer algo así como un proyecto general. Y él... No, esto viene después, ¿no? Es decir, es que es una historia increíble, ¿no? Sí. Bueno, yo antes tengo que explicar algo que yo entiendo decisivo en la personalidad de Eduardo. Eduardo, cuando habla del dibujo, dice, yo cuando aprendí a dibujar con la derecha, tenía mucha facilidad para el dibujo. Dibujaba tan fácil que pensé que esto no podía ser así. Que esto del dibujo... Entonces empecé a dibujar con la izquierda para reflexionar en cada línea, para analizar todos los momentos del dibujo, ¿no? Un poquito sobrado de la Aitona, ¿eh? No, ¿qué va? Pero tú fíjate que yo, después de haber convivido con él profesionalmente, pues he llegado a la conclusión de que esto era realmente una actitud vital. O sea, decir que a todo él le dedicaba un tiempo extra, ¿no? Incluso en una conversación siempre había un tiempo antes de su respuesta, ¿no? Y cuando llegamos aquí, decir que estuvimos casi 3 años viendo el vacío desde el hueco, el muro, donde está esa puerta. Sí. Afortunadamente el muro también se había caído, ¿no? Y entonces durante 3 años nos asomábamos y observábamos, ¿no? Yo creo que eso de dibujar con la mano izquierda, ¿no? No vamos a iniciar nada. Y estuvimos 3 años sin tomar ninguna decisión. Y además era curioso, era una situación muy amigable. Fue una conversación de 3 años ideal, ¿no? Es decir, no había que tomar decisiones, ¿no? Y entonces, fíjate, curiosamente, en esos 3 años Eduardo no dijo nada. Y los que hablábamos éramos Pili y yo. Y yo creo que Pili adoptó la actitud del arquitecto. Es decir, porque hablaba, no vamos a hacer una cosa rara, yo creo que los caseríos siempre han sido un ejemplo de funcionalidad y tienen pisos, ¿no? Y nosotros, claro, aquí vamos a necesitar espacio para muchas cosas, no solo para tener las obras, sino para almacenarlas, oficinas y tal, ¿no? Entonces, y Eduardo no contestaba, escuchaba, ¿no? Y yo, pues, yo creo que adopté la actitud del artista, ¿no? Eduardo Pili hacía de arquitecto y digo, pero es que este espacio es fantástico, ¿no? El muro que no tenía este arco y que si no hubiera habido una ruina, pues no lo veríamos tal cual, ni la estructura la veríamos entera, ¿no? Entonces estuvimos 3 años tranquilamente hablando de qué es lo que íbamos a hacer. Y Eduardo habla de cómo debíamos trabajar con los materiales, nunca utilizar recursos ya conocidos de estilo, cada material se debe expresar, en fin. Teníamos una conversación pues muy bien durante 3 años, que no se sabía cuándo iba a acabar. ¿Y cuándo acabó? Cuando acabó, pues acabó de una forma fantástica, ¿no? Porque cuando ya a los
3 años dijimos, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y entonces empezaron a desescombrar. Y nosotros no podíamos entrar porque había parte de la estructura que todavía amenazaba ruina, ¿no? Entonces, cuando ya, en fin, todo esto entrar al interior era seguro, pues entramos un día que nadie sabía que se iba a decidir nada, ¿no? Pero entramos los 3 y nos subimos a un montón de escombros que había aquí, y entonces estuvimos un rato. Entonces, Eduardo de pronto dijo, este espacio se queda así. ¿Qué es lo primero que dijo en 3 años? Este espacio se queda así. Y entonces Pili, que estaba, dijo, sois 2 locos. Me parece un elogio fantástico. Y se fue. No, que va. Nos fuimos los 3 como si nada y seguimos paseando por las esculturas. Ten en cuenta que hasta entonces la actividad fundamental era traer esculturas grandes a lo que entonces era Zabalaga, ¿no? Hasta entonces, Eduardo no hacía esculturas grandes, sino era por un encargo. Cuando tuvo este parque arbolado, entonces se dedicó a hacer esculturas grandes y traerlas, ¿no? Entonces, realmente fue un proceso fantástico, ¿no? Y lo fundamental era lo que se hacía en el parque. Yeah. Bueno, y entonces, cuando tomó esa gran decisión, que inesperada, ¿no? Pues salimos como si nada y estuvimos pasando entre las esculturas, pero sin ninguna crispación. Y en un momento determinado, Pili nos dijo, pero a ver, ¿vosotros creéis que yo no sabía que quedaba mucho mejor y más bonito como decís vosotros? Pues ya lo sabía. ¿Pero qué vamos a hacer con los almacenes, con los caetas? No tuvo contestación. O sea, y realmente en ese momento el acceso al caserío era precario porque todavía no habían comprado toda la finca, tenían una finca muy pequeña y no habían comprado la chopera donde está el aparcamiento, los edificios de acceso, la gran campa, ¿no? Entonces, pero bueno, a Eduardo esas cosas no le preocupaban. Es la historia típica de un museo atípico, Mireia, en el sentido de que aquí la obra se puede tocar. Se puede tocar. Mientras uno no se dedique a subirse encima y cosas así, ¿no? Que... Bueno, se puede tocar, que no saltar, coger... Y no se puede rayar, pero se puede tocar por la propia esencia de la obra de Eduardo. Claro. O sea, que es una contundencia. Es decir, esa fue otra cuestión que se habló durante los 3 años de los que hablamos. Y yo le decía, es que no habría que poner ninguna instalación, porque todo lo que pongamos va a desmejorar el ambiente, ¿no? Y además, la obra tuya, Eduardo, pues es que no necesita nada. Está fuera y puede estar dentro. O sea que verdaderamente es una obra de una consistencia total, ¿no? Mireia, ¿y los visitantes disfrutan tocándola? Sí, creo que es una puerta fantástica para entrar en el mundo del arte contemporáneo, rompiendo esa cuarta pared que a veces nos bloquea cuando oigo que los museos pues a veces impresionan o no son para nosotros o no nos hacen sentir cómodos. En Txialeku, el hecho de estar en un espacio verde al aire libre donde las esculturas están puestas como si fueran árboles y la gente puede pasear entre ellas, tocarlas, rodearlas, meterse dentro, explorarlas, casi olerlas, te diría. Y la verdad es que es una manera de aproximarse al arte desde un ángulo que a la gente le abre la curiosidad, la mente, y es un momento para encontrarse con uno mismo. Tenemos una serie de programas sobre bienestar. Quizás a raíz de la pandemia todavía le hemos dado más valor, o el público lo ha sabido apreciar más, porque entrar en Txialeku, cuando hablábamos de los visitantes, qué caminos cogen, el primer camino que escogen es que les baja la revolución 200%. Vienen de Donosti, de Bilbao, de donde sea, del aeropuerto, cruzan la entrada y de golpe se encuentran en un espacio que tiene una energía especial, que vibra de una manera distinta y que sin duda lo que te hace es rebajarte y buscarte a ti mismo. Y que tiene unas esculturas imponentes que para construirlas necesitaba del papel de los forjadores. Hoy está aquí con nosotros Abel Arabuzo. Abel, buenas noches. Buenas noches. Que trabajaba en los hornos de Patricio Echeverría en Legazpi. En la forja. En la forja. Allí estaba la forja, estaba también Chillida Lantoki, que es un espacio enorme en la antigua papelera de Legazpi. Sí, de la cual invito a que se visite. Es precioso. Sí. Usted era forjador de forja de martillo. De martillo de pilón. ¿Exactamente qué era eso?
Bueno, era una máquina bastante enorme. Hay una representación allí en Legazpia, de la cual pues era de una caída de 3.000 kilos cada golpe que daba. Pero bueno, eso se dedicaba solo a hacer los perfiles del principio, ¿no? Que era la primera operación que se realizaba para partir a darle formas, ¿no? Pero nosotros hacíamos los perfiles y los apartábamos. Después venía el Chillida y aquel nos indicaba las formas, ¿no? Porque para eso había unas plantillas de las cuales nosotros nos podíamos guiar. Pero en ese momento él siempre estaba presente, porque no se hacía ninguna operación si él no estaba presente. ¿Y él qué les iba diciendo? Él, de principio, nos hablaba por dónde había que empezar, ¿no? Y porque era muy difícil, claro, las curvas que tiene había que coger sus dimensiones, ¿no? ¿Para qué? Para que la misma curva diera la composición de lo que se ven ahí, ¿no? La largura que tiene que tomar. Aunque luego se hacían despuntes, los despuntes que sobraban se cortaban porque esos despuntes llevaban unas muescas de las cuales de ahí hacíamos unos enganches para poderles elevar con las grúas, ¿no? Porque ¿Eso cómo se levantaba? Eran operaciones que explicarlas, pues yo las entiendo porque las he realizado, ¿no? Pero el explicarlas así nada más en esto, pues eran unas formas de cierto riesgo, ya que en las operaciones se usaban cables, se usaban cadenas, en las grandes, ¿no? En las que no se podían manejar a mano, ¿no? Porque siempre había una máquina que era un manipulador que llamábamos nosotros, que era el que nos las posaba en la operación de la máquina, en la base. Y de ahí en adelante, pues con nosotros, yo voy a hablar en el nombre de lo que usábamos de herramientas, ¿no? Nosotros llamábamos claveras, que eran unos cilindros, unos discos, que aquellos los posábamos en la pieza. ¿No? ¿Para qué? Porque la pieza, según se posaba, no se podía cargar, porque podía adelgazar y dejar marcas, ¿no? Entonces se cargaba, se tenían preparados los ganchos, las poleas o la grúa en paralelo, y de ahí se iban dando formas, según. Y él, a distancia, veía la posición. ¿Y qué decía? Él, cuando veía ya la forma que tenía, ahí. Sí, él era muy estricto en eso, muy estricto. ¿A qué temperatura había que poner el hierro para bueno, poder moldearlo? el hierro, este hierro es que, bueno, nosotros le llamábamos reco. La denominación era reco. Aquí, yo he visto por aquí que tiene otros nombres, pero era reco, que es una mezcla de acero con cobre. Para que el desgaste en donde está, en la posición que está, tenga un mínimo de desgaste, ¿no? Porque parece ser que el cobre no le deja funcionar. Bueno, yo no soy así ningún técnico en laboratorio para decir esto, pero bueno. Usted era consciente, pero disfrutaba de estar haciendo algo que iba a terminar convirtiéndose en arte. Bueno, en principio nosotros veíamos como cosa rara. No se entendía, ¿no? Nosotros hacíamos las operaciones que había que hacer, y entonces esas operaciones se dejaban en el suelo, se ponían unas plantillas y se corregían, ¿no? Si había que darle más formas o tal. Pero bueno, hasta que no se ha visto la composición del final de lo que se está viendo ahora, pues nosotros no le veíamos sentido. Bueno, el que lo entendía, pues bien, ¿no? Pero bueno, lo demás... Sí. He estado antes con su hijo y me ha dicho, mi padre hizo el peine del viento. Así es, ahí está el hijo. ¿Usted siente orgullo de haber participado en ese proceso creativo? Hoy en día sí le siento como un valor de que hemos hecho algo positivo, en el sentido de que nosotros, bueno, el trabajo que yo tenía era muy pesado, era de forja pesada, ¿no? Se hacían pues ejes para barcos, para excéntricas para guillotinas, o sea, se hacían unas operaciones que, para mí, un sentido de que viendo estas obras que hay, aquello también era un arte, ¿eh? Es decir, que si se vería hoy en día, hubiera unas imágenes, diría, jo, estos trabajos se realizan así, ¿eh? Pero era bonito, porque el trabajo que yo hice, aquello está desgastado, ¿no? Claro. Y lo único que nos queda ahora en presencia es
lo que tenemos aquí. Que es lo que va a trascender. Y es lo que, pues, las generaciones lo irán reconociendo. Qué bueno. Uno de los testigos de cómo se instaló el Peine del Viento, que es una de las obras que generó usted, es Jesús Uriarte. Jesús, buenas noches. Jesús es fotógrafo, empezó a colaborar en los 80 con Eduardo Chillida, sacando fotos de toda su obra, de la elaboración de la obra. ¿Cómo era la relación entre Eduardo y usted? Porque creo que usted tenía libertad para plantarse en el taller de Eduardo en cualquier momento, fotografiar el proceso. Bueno, había veces que me llamaban si había una exposición, alguna galería o algo para hacer algo concreto. Y después también las obras públicas que normalmente duraban como un año desde que se empezaba, porque tenía un proceso bastante largo, ahí iba periódicamente al sitio donde estaba, porque se solía alquilar una nave y era un proceso larguísimo. Empezaban con polispan a tamaño natural, después se forraba de madera, se desmontaba todo, se numeraba y se llevaba al emplazamiento definitivo, se montaba otra vez la madera y ya después se echaba el cemento. Ese proceso duraba como un año. Entonces, más o menos ahí, pues a veces me decía Eduardo, oye, que me voy a Gijón o me voy a tal, la acompañaba. O todas las semanas me pasaba por la nave donde estuvieran haciendo. Las imágenes, por ejemplo, de cómo se colocó entre mareas vivas el Peine del Viento son espectaculares. ¿Usted qué recuerda de aquello? Esto es curioso porque esas fotos las hice, eso se montó en septiembre del 77, el 1 de septiembre. Y yo hasta el año 82-83 no empecé a colaborar con Eduardo. La verdad que el Peine para mí es la obra que más quiero, me encanta, porque hay que estar, es un osado terrible, plantearse esas trepizas de más de 10 toneladas encima de las rocas con el mar tan bestia de aquí. Otra cosa buena es que recuperé un espacio que era un desastre. Y después incluso la escala de las piezas me encantan, o sea, porque no canta mucho desde lejos, pero tú cuando vives allí tienes su presencia. Pues, he visto antes una foto que hizo usted de Chillida, creo que es en su taller, que él está sentado leyendo algo, sentado reclinado hacia detrás. Me parece una foto muy mágica, porque creo que hay parte del carácter de Eduardo Chillida en esa foto. Él era muy reservado a la hora de prestarse a que usted le hiciera esas fotos para inmortalizar esos momentos creativos. Bueno, lo que hay que hacer en mi caso es no molestar. Entonces, a veces Eduardo, como decía Miquel, era iba todos los días al estudio, era un currante terrible, y normalmente cuando iba al estudio tenía que hacer fotos de obras, gravitaciones que son sobre papel, hecho a mano, que son muy delicadas, y las hacía en una pared muy bonita que tenía al lado suya, y con una claraboya daba una luz cenital, porque me gustaba hacer con luz natural. Pero claro, yo estaba a 1,5 metros de él. Y entonces, pues yo a veces llegaba y si veía que estaba incómodo, yo también estaba incómodo, y me quedaba un rato por allí merodeando a ver si la situación mejoraba. Y si veía que mejoraba, empezaba a hacer fotos. Pero si no, porque estaba a 1,5 metros de él. Él estaba sentado dibujando y yo en la pared con la claraboya estaba a 1,5 metros de él. O sea, que había que respetarse, ¿no? Miquel, vamos a ir terminando ya, pero te quiero pedir, para todos los oyentes que quieran venir aquí, que hayan escuchado esta noche algo mágico y que les apetezca verlo, pero que tengan un miedo y que digan, es que yo no entiendo de escultura. Voy a llegar allí y me voy a perder. Bueno, ¿qué les dices? Les digo que lo que no hay que tener es al revés. El arte no es algo que haya que saber. El arte es la cosa más simple del mundo. Si te gusta, te gusta. Y si no, no. Es una cuestión de ser un poquito osado en ese sentido, de seguir esa intuición. Y lo bonito de venir aquí es que primero tienes toda la libertad del mundo para afrontar esto como tú quieras. No hay una guía, no hay una pauta. Y lo segundo es que le dediques un poquito de tiempo, te pares delante de una escultura y simplemente sigas lo que te va llamando la atención. Es la cosa más sencilla del mundo. Antes hablabais de tocar las obras, aquí la puedes tocar, puedes seguir cada uno de sus pequeños surcos, puedes ver los pliegues, puedes ver el acero reaccionar. Que es precioso ver cómo de repente hay unas compresiones y unas depresiones y el material tiene un baile muy especial. Es de una sutileza
Y a partir de ahí, si te gusta, es un camino fantástico. Empiezas a leer un poco, empiezas a mirar otras obras, es dejarte llevar. Eso es. Miquel, dime una obra de tu Aitona que a ti te seduzca especialmente. Una. Es una pregunta terriblemente difícil esta. No hemos venido a ponerlo fácil tampoco. No, a mí hay una obra que... O sea, Chillida Leku es una obra en sí misma y para mí es esa gran obra, ¿no?, de la Aitona, pero yendo a una obra más convencional en ese sentido, ¿no?, en lo que entendemos todos como una obra, a mí, por ejemplo, me encanta el Monumento a la Tolerancia, que es una obra, es un monumento público, una obra pública que está en Sevilla, pero aquí en Chillida Leku está pues un paso intermedio, ¿no?, uno de esos... No eran bocetos, el Aitona no hablaba de bocetos, decía que un boceto es algo que tú trabajas en el pasado para el futuro y había que trabajar en el presente. Entonces a esas obras preparatorias las llamaba aromas. Decía, yo sigo un aroma hasta llegar a la obra. Y en cada cambio de escala había que respetar de nuevo a la obra y volver a hacerla con su propia identidad, con sus propias... las manos, el manipulador, todo cambia al cambiar la escala. Y aquí, como digo, hay un paso intermedio que es una obra grande, pero no es la obra monumental de Sevilla, que mide 5 metros de alto y 12 de ancho. Y me parece que es una obra que refleja muy bien lo que él trabajaba, que eran, lo primero, crear lugares. Era un creador de lugares, más que las esculturas son algo entre medias, entre nosotros y algo más. Y luego la tolerancia. Quiero decir, antes hablabais con Juanjo, ¿no?, de la ética. Sí. Yo creo que mi Aitona, si algo tenía, desde luego, tenía una frase magnífica que es casi algo que te vale para el día a día, y es, como decía que hay que tener siempre el nivel de la dignidad un punto por encima del nivel del miedo. Y es una frase poderosísima para cualquier cosa. Miquel Chillida, Mireia Massagué, Jesús Uriarte, Abel Araguzo, Joaquín Montero, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta noche tan especial de radio, cultura y emoción. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.